Bienvenidos nuevamente al podcast de Conexión Familiar y estamos con un nuevo video, con un nuevo episodio. Mi nombre es Carlos Cano y mi esposa Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, bien, por aquí con ese gusto de saludarlos, con este podcast, con un tema tan prometido desde hace semanas. Y bueno, pues por fin estamos grabando el día de hoy. ¿Quieres decir de qué vamos a hablar? Pues ya, como dices, ya hicimos ahí un video, hicimos algunas publicaciones, pero el tema de hoy se llama ¿cuál es la cultura de tu familia? Y pues es un tema que se nos hizo muy interesante. No sé si quieras platicar un poquito de dónde viene el que quisimos pues platicar de esto que creemos que tiene que ver con todas las familias, aunque estemos conscientes o no. Sí, pues sí, así como dices, estemos conscientes o no, lo hayamos pensado o no, cada familia tenemos una cultura. Vamos a explicar qué es la cultura a detalle. Creo que es una palabra que ha sonado últimamente, sobre todo en ambientes de iglesia. La hemos escuchado más común ahora. Y bueno, pues quisimos hablar acerca de esto, de qué es lo que pensamos, de hablarles un poco la cultura de nuestra familia, que ustedes se identifiquen también la cultura de su propia familia. Y bueno, este tema se basó en precisamente un estudio muy a fondo. ¿Quieres platicarlo? Sí, es una conferencia que pude ver hace más o menos 2 meses del pastor Juan Speaker. Es una masterclass que dio en vivo, la vi en línea en vivo y después la vi como 4 o 5 veces más para poder repasar y hacer anotaciones. Y justamente él hablaba de manera extensa de lo que es la cultura y queremos partir de eso, de una explicación muy sencilla, natural o base de qué es la cultura y después trasladarlo al tema familiar. Yo en uno de los contenidos que publicamos para promocionar el episodio buscaba justamente una definición natural, normal de lo que es cultura y básicamente decía que la cultura es la manera en que hacemos las cosas. Como una comunidad o las personas que componen una comunidad, cómo hacen su comunidad, cómo llevan las cosas día a día, y eso es lo que vamos a trasladar, porque la idea central de este episodio es que, tú lo dijiste ahorita, todas las familias tienen una cultura. Estemos conscientes o no, y la pregunta inicial que podríamos tener es si la estamos construyendo conscientemente o la hemos construido de manera inconsciente, pero el hecho es que todas las familias y todas las organizaciones, comunidades de personas tenemos una cultura, ¿no? Sí, lo planees o no, lo hayas pensado o no, sepas qué significa o no, la cultura está. Exacto. Y como ahorita decíamos, toda organización de personas tiene una cultura y podemos comenzar de manera general, antes de irnos a aterrizarlo a la familia, es toda organización, organización mencionamos la que sea, una empresa tiene una cultura. El equipo deportivo donde juegan nuestros hijos o donde nosotros practicamos un deporte tiene una cultura y como tú bien decías, las iglesias, también las comunidades de fe tienen una cultura. Ahora, en esta pregunta de si la hacemos o la hemos formado consciente o inconscientemente, es importante entender que la cultura, en este caso la cultura familiar, va a determinar el ambiente que tenemos en el hogar, va a determinar las relaciones entre los miembros de la casa, cómo interactuamos entre padres e hijos, esposos, y en gran medida la cultura familiar va a determinar el futuro de nuestras siguientes generaciones. Y vamos a ir aterrizando eso, pero pues podemos poner algunos ejemplos. Yo decía ahorita que la cultura es la manera en que hacemos las cosas. Y creo que yo te platicaba que pensaba en unos ejemplos ahorita con la fiebre que hay del fútbol y todo lo que está pasando, que ya está a punto de terminar este torneo que revolucionó todo el mundo y volvió loco al país también con todo lo que estaba pasando. Y me acordé de 2 ejemplos que tienen que ver con cultura. Uno de ellos, o el primero, fue quienes vieron, o bueno, quienes no se dieron cuenta, no sé en qué planeta estuvieron estas semanas, pero en México pasó algo curioso hace semanas, en la primera ronda de estos partidos de fútbol que hubo, donde la afición japonesa pues llamó la atención en el país porque yo leí un poquito de que creo que pidieron bolsas, todos pidieron, era una bolsa azul, me parece, sí. Y esa bolsa azul la utilizaron en el partido para poder echarle porras a la selección japonesa en el partido y todo, pero la tenían con una intención y fue que terminando el partido
todos los ciudadanos japoneses que asistieron al partido aquí en México recogieron su basura. Y no solamente su basura, recogieron la basura de toda la sección donde ellos estaban, porque, bueno, los estadios están por secciones, no se pueden pasar a todo, pero en la sección completa donde ellos estuvieron, en más de un partido me parece, recogieron toda la basura que estaba en ese lugar. Y para nosotros como mexicanos fue así de, wow, exactamente, qué ejemplo. Pero bueno, yo vi uno de estas notas periodísticas o un video donde el reportero le pregunta a una muchacha japonesa, pues, ¿por qué hacen eso? Y la muchacha le dice, esa es nuestra cultura. Una cultura donde ellos están acostumbrados a que todos hacen lo mismo en ese sentido. Una cultura, pues, de pulcritud, de limpieza, de orden. Y fue lo que hicieron todos porque están acostumbrados a hacer eso. Y que esa cultura es conocida precisamente por muchos hábitos y costumbres que ellos tienen, que son un ejemplo, un buen ejemplo para el mundo. Y también, bueno, vamos a platicar porque en esta masterclass que vimos del pastor Juan Speaker, él decía, todas las culturas tienen cosas buenas y tienen cosas que tendrían que cambiar. Y ahorita queremos comenzar hablando de cosas buenas. Y que en este caso los japoneses decimos, híjole, es que son súper disciplinados, muy limpios, ordenados en todo, estos talentos los desarrollan al máximo, pero también tienen una parte, como ahorita dices, ¿verdad? Donde, bueno, el estrés es un país que genera mucho estrés por las condiciones de vida que tienen. De tanto que se esfuerzan en hacer las cosas, llegan a tener, pues la salud mental pudiera ser algo que a lo mejor les afecta mucho a ellos. Y otro ejemplo, bueno, vamos a hablar ahora de nosotros como mexicanos. También yo creo que muchos vieron videos donde extranjeros que vinieron a ver partidos aquí en México y ahorita que ya se estaban yendo porque sus selecciones fueron eliminadas, ¿verdad? Salieron del torneo. Yo vi muchos videos donde estos personas de todo el mundo decían, hubieran hecho este torneo solamente aquí en México porque los mexicanos son súper hospitalarios, son mis amigos y se fueron con esa, pues esa hospitalidad que tiene el mexicano. Y de nuevo, si le preguntaran a un mexicano, yo creo que muchos lo hicieron, oigan, ¿por qué son así? Y le van a decir, pues así somos los mexicanos. En realidad la respuesta podría ser también, esa es nuestra cultura, ¿no? De hospitalidad. También podríamos pasar ahora como mexicanos a hablar muchas cosas que no son tan buenas, dejar las cosas al último, ¿verdad? Decimos tristemente, como buen mexicano, dejamos las cosas al último y más que podríamos dar, pero bueno, esos son unos ejemplos como más generalizados y ya puedes poder empezar a pensar qué cosas al interior de la casa están sucediendo, se han vuelto una cultura y una manera de hacer las cosas y pues... sí. Tú decías algo hace rato y una palabra importante en esto es que no es nada más lo que estamos haciendo actualmente, lo que nosotros vivimos, sino que esto es un legado. O sea, lo que nosotros hacemos, mucho de lo que hacemos ha sido un legado de nuestros padres, nuestros abuelos, las costumbres, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo, permitiendo, consciente o inconscientemente, está siendo un legado, una herencia para nuestros hijos y nuestros nietos y... No, y ahorita que dices eso, bueno, podría mencionar esto como tú decías al principio, que también las iglesias tenemos, las congregaciones, las comunidades tenemos una cultura. Es que muchas veces hablando de ese tema como creyentes es que todo, podemos llegar a espiritualizar todo, ¿no? A decir, es que esto que se ha hecho por generaciones, como dices en casa, es algo espiritual, a veces, perdón, pero a veces no son cosas espirituales, son hábitos que adoptamos de las generaciones pasadas y seguimos repitiendo esos hábitos que no son sanos y que en realidad sería una cuestión no nada más de un tema espiritual, sino de decir, a ver, es que estamos acostumbrados a hacer esto y de decir hasta aquí, ¿no? Vamos a cambiar esos hábitos y vamos a empezar a hacer, hablo de hábitos a lo mejor hasta la alimentación, el desorden, cosas que en realidad vienen de que estamos acostumbrados a repetir, como tú dices, esos patrones que vimos hace un tiempo también, unas semanas con unos amigos en nuestro grupo de vida de matrimonios y que hablaban también de este tema de los patrones, ¿no? Sí, que a veces no sabemos ni por qué hacemos las cosas, simplemente porque así lo hacía. Hay un ejemplo, ¿no? Como muy común, he escuchado varias veces y lo platicábamos en el grupo, de la persona que hacía cierta comida, ¿no? Y que le cortaba la cola No, en los lados le cortaba a la pieza de
de carne, en algo la así. charola y le cortaban las piezas, ¿no? ¿Y por qué lo haces, no? Pues así lo hacía mi mamá y así lo hacía la abuela y la abuela, ¿no? Salió ahí el secreto que era porque no cabía Sí. en el horno y por eso lo Tenía hacía. que O sea, cortarle. a veces terminamos haciendo cosas sin saber cuál es el propósito, pero solo porque han sido repetidas por nuestros antepasados. Y una frase o una expresión que a mí me sacudió mucho, porque es tan sencillo lo que veía yo de esta masterclass de cultura, es que se decía que la cultura es todo aquello que normalizamos. Sí. Todo aquello que volvemos normal en nuestra comunidad de personas, de nueva cuenta, equipo deportivo, empresa, trabajo, familia o iglesia, aquello que volvemos normal o normalizamos, eso es parte de nuestra cultura. Y muchas veces sabemos que lo que se está haciendo no es precisamente lo correcto, no es lo que se tiene que hacer, pero finalmente la cultura es tan fuerte que nos lleva a aceptarlo. Y como dices, a normalizar. Y eso es un peligro, ¿eh? Sí. Para todas las personas, para las familias. Vamos a profundizar un poquito más adelante, pero es un peligro y si quieres escuchar ¿por qué? Quédate hasta el final. Así es. Y pues bueno, pues ahora queremos empezar ya, después de hablarlo un poquito entre familia y otras áreas, ya empezar a aterrizarlo en la cultura familiar. Y yo creo que al hablar de cultura familiar podemos comenzar haciéndonos algunas preguntas para reflexionar sobre... Para que vayas viendo en qué nivel, qué temperatura está tu casa. Sí, para saber, ir teniendo una idea de cuál podría ser entonces nuestra cultura, porque yo creo que en muchos hogares no nos hemos dado cuenta de qué cultura familiar hemos ido formando a lo largo de los años o a lo mejor a lo largo de varias generaciones, ¿no? Preguntas como las siguientes, ¿no? ¿Qué se siente cuando alguien entra a tu casa? ¿Qué sienten las personas cuando alguien entra a nuestra casa? Y yo aquí puedo hacer algunos comentarios que también tú vas a poder ir haciendo, pero a mí se me ocurre ahorita desde la limpieza. Desde cómo se ve nuestra casa en cuanto a higiene, en cuanto a orden, cómo se siente alguien cuando entra a nuestra casa. No todos nos van a expresar las cosas. Puede llegar alguien que entre y pueda decir, ¡ay, qué bonita casa, qué ordenado, qué buen gusto, oye, qué decoración! No sé. Puede ser también referente al ambiente. Si es un ambiente donde hay armonía, donde hay comunicación, donde está en paz el asunto, o un ambiente donde desde que entra se da cuenta de que hay discordia, hay problemas. ¿Qué siente la gente o alguien cuando entra a nuestra casa? Y nos pasa a todos. A mí me ha sucedido entrar, uno no puede como evaluar 100% su casa, ¿verdad? Porque podemos ser engañados en nosotros mismos en pensar que está muy bien o que algo anda mal. Pero entras, es mucho más fácil ver o evaluar ambientes ajenos y me ha pasado, o sea, entrar a lugares, como dices, donde se respira esa calma, esa paz, y tiene que ver también con ese orden y limpieza, no siempre, a veces puede ser un lugar muy ordenado, muy limpio, pero sientes algo como extraño ahí en el ambiente, o también cuando llegas a un lugar y dices, ay, está tenso aquí el asunto, ¿verdad? Hubo una discusión antes y se siente ahí el ambiente. Ahora, no estamos diciendo en lo absoluto bueno, yo lo aclaro, ¿no? De cuando dije de orden y todo, que tu casa tiene que ser lujosa, que debes de tener ciertas cosas. No estoy hablando de que sea las posibilidades que tenemos en nuestra casa, como se siente la gente cuando llega a visitarnos, ¿no? Si es una condición, ¿verdad? Que no tengo lujos, pero está ordenado, está limpio todo, me llevo bien con mi familia, pues sea como sea la casa, hay personas que dicen, yo quiero volver a ir a ese lugar, ¿no? Me gusta ir a ver a esa familia o estar con esas personas porque me siento bien cuando estoy con ellos. Yo tengo un lugar, una casa donde llego mis hijos y llegamos y es un lugar humilde, pero siempre nos ofrecen lo que tienen, lo mejor que tienen, nos atienden y pruébalo y mírate, y luego nos mandan comida de lo que hicieron y me encanta, o sea, me encanta que su cultura es de amor, de servicio, de atención y lo hacen con todo su corazón. Exacto. Son 3 mujeres ahí. Sí, yo sé dónde muy es. amadas. Y bueno, algunas otras preguntas, no vamos a contestar todas, sino son sobre todo para reflexionar en las respuestas que pudieran aplicarse en nuestra casa. La segunda, si la quieres leer, que viene ahí.
Es una familia donde hay... sí. ¿Qué palabras describirían mejor el ambiente de tu familia? Sí, si los demás pudieran describir, o los miembros de nuestra familia. Nosotros lo hicimos. Nosotros ya les preguntamos a nuestros hijos, o sea, si tú le dijeras a tu esposa, a tus hijos, sé que hay personas que viven con los abuelos, con los sobrinos, con los tíos, oye, ¿cómo describirías el ambiente que tenemos aquí en la familia? Otra pregunta ¿es una familia donde hay respeto, confianza y amor? Son preguntas que podemos hacernos al interior de casa. Y la última, si la quieres leer. Pues una familia donde predominan los gritos, la indiferencia o la crítica. Entonces, pues sí, son preguntas como un poquito profundas para pensar cómo estamos llevando a cabo nosotros la cultura de nuestra familia. Y tú dijiste ahorita, al empezar esta parte, decías el termómetro, ¿no? ¿Cómo está la temperatura ahí? Si la cosa está fría, hay un distanciamiento. Si la temperatura está muy alta y siempre hay conflictos. O si hay una temperatura templada, adecuada, que siempre va a haber picos, ¿eh? Van a existir picos, momentos donde pasen cosas que no son las más agradables. Pero el tema es justamente de que podamos tener una temperatura adecuada en el ambiente de nuestra familia. Y que no esté escrito como tal, así, si tu cultura es esta, nunca va a cambiar. Lo importante de todo esto y algo que podemos destacar en este tema es que podemos hacer muchísimo por la cultura. Yo animo a los jóvenes, personas solteras que nos están escuchando a que puedan sentarse antes de empezar a formar algo, una familia, y que escriban su visión sobre la familia, sus sueños, que hablen de esto y se hagan estas preguntas. Oye, ¿cómo son en tu casa? En la mía son así, van a empezar a conocerse y bueno, ¿qué vamos a tolerar nosotros? ¿O qué vamos a formar nosotros en esta nueva familia que vamos a formar? No, y ahorita estás diciendo algo bien importante, no es hablando de esto de parejas que apenas están relacionándose para tal vez formar una familia, no nada más es preguntarse, es ver cuando tenemos esas interacciones con la familia de mi pareja. Ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la cultura de la familia donde viene nuestra pareja. Y creo que esa parte que tú dices es muy importante para identificar ciertas cosas donde tanto el hombre como la mujer pueda decir, sí, pero esto yo quisiera que cuando estemos juntos cambie. Sí. Yo esto que viví en casa, yo no quiero que sea en la familia que yo forme. Y si lo vamos a hacer juntos, pues yo quisiera que esto permanezca, porque esto ha sido parte importante de mi cultura familiar, sí. Pero yo quisiera que juntos y nosotros como creyentes, con la ayuda de Dios, podamos romper estos esquemas, estos patrones, esta cultura y hacerla distinta, ¿no? Entonces, algo también fundamental que podemos usar para describir la cultura familiar es que no es lo que decimos ser, sino lo que practicamos todos los días. Y acabo de subir una historia, ¿no? Para ahorita que vamos a grabar, y le puse justamente este texto, ¿no? La cultura familiar y la cultura de cualquier organización no es lo que creemos que somos, sino lo que todos los días estamos practicando. De nueva cuenta, puede haber una casa, una familia donde digan, me acordé ahorita de este programa, uno de los programas que pasaban aquí en México, de una vecindad, ¿no? Que eran vecinos y todo, y que había una familia que se decía que era rica, ¿no? Sí. Y siempre la ponen allá la mamá, es una familia con la mamá, ¿verdad? Que es la que lleva la batuta y siempre, ¿verdad? Está vestida ostentosamente, y ella habla de dónde viene, ¿no? Según su familia, y ella expresa y dice que son ricos, pero todos los demás saben que no son ricos, para empezar, porque si fueran ricos no vivirían en una vecindad, ¿no? Y pareciera un ejemplo tan chistoso y tan obvio, pero a veces nos puede pasar eso, que estamos nosotros creyendo que como familia somos algo, sí. Y decimos, y no sé, puedo a lo mejor decir la palabra, ostentamos o presumimos ciertas características, cuando en realidad lo que practicamos a diario está lejos de eso, o en ocasiones es lo opuesto a lo que decimos que estamos siendo. Sí. Y creo que eso nos puede pasar a todos, ¿no? No, cultura definitivamente no es una intención, no es solamente una visión, sino son los hechos, o sea, comprobado. La cultura se comprueba, la cultura, alguien viene y te dice, eres así, o veo que eres así. No es lo que uno dice, no es lo que uno predica, no es lo que uno declara, no. Y hablando otra vez de la primera pregunta que decíamos ahorita, ¿qué diría alguien que va a tu casa, no entra a tu casa, conoce tu familia? Es
justo eso, que alguien a lo mejor platican y dicen, oye, es que esa familia dicen que son bien bondadosos y que ellos ayudan a mucha gente, tú has ido con ellos, los conoces, ¿cómo son? Y que esa persona diga, no, sí es cierto, esas personas son bien amables, bien nobles, tienen un corazón de ayudar a la gente, tal, pero puede haber otro donde les conteste, ¿cómo? ¿Quién te dijo eso? Pues ellos dicen que son así. No, pues yo he ido a su casa. Y no, hombre, o sea, se la pasan peleándose y no, eso no es cierto, que están ayudando a los demás. O sea, no es lo que decimos nosotros, sino lo que practicamos todos los días, y lo que practicamos se va a notar. Sí. Se va a ver de alguna manera en nuestra familia. Y tú decías ahorita algo muy importante sobre qué es cultura familiar, un poquito de poniendo los elementos, y si me ayudas a poder comentar este punto. Sí, la cultura familiar es el conjunto de valores, hábitos, actitudes y comportamientos que se viven de manera constante dentro del hogar. De manera es una constante. Práctica, lo que en Conexión Familiar siempre decimos, lo que practicas, eso eres. Por eso cuando hablamos de ser mejores padres, no ser padres perfectos, porque no existimos los padres perfectos en ninguna familia, pero la práctica nos va a llevar a ser mejores. Y así es, la cultura es lo que practicamos diariamente. Y dice aquí, tú lo leíste, que va a suceder de manera constante. Ahorita decíamos, va a haber días que nos peleamos en casa, va a haber días que nos peleamos. Va a haber días bien tranquilos donde está todo perfecto en ambiente y en situación, va a haberlos. Pero esos no van a ser todos los días. Sin embargo, la reflexión que tenemos que hacer es cuál es la constante. ¿Cuál es la constante? No va a ser perfecto como acabas de decir, pero si la constante es que haya pleitos, hay una cultura familiar que no es tan adecuada. Si la constante es que haya intolerancia, como decía ahorita, si hay crítica, si hay impaciencia, si hay juicio, ¿verdad? Cuando nos cometemos un error o ¿qué fue? Gracias. Sí, ¿cuál es la constante? Y si lo constante es ante los errores perdonarnos, comunicarnos, decirnos las cosas directamente para poder arreglarlas, este punto creo que es bien importante para todos los que nos ven. Otro elemento importante de la cultura familiar es aquello que se vuelve constante, y como decíamos, enlazándolo antes, lo que decíamos, lo que normalizamos dentro de nuestra casa. Ahora, ¿qué tipo de preguntas responde qué es la cultura familiar? Que es un ejercicio que los invitamos a hacer en casa, para que no vaya a crear un conflicto, ¿no? Sino para ver qué es lo que piensan tus hijos, tu esposo, tu esposa, acerca de cuál es la cultura. Exacto. Entonces, la cultura responde a algunas preguntas, algunas que tenemos aquí para compartirles es, ¿cómo nos hablamos? Y decirle a alguien, oye, a nuestra esposa, oye, Gaby, y si pensamos en esto de la cultura, cómo es nuestra vida normal, ¿cómo nos hablamos? Oigan, hijos, ¿pueden describirnos cómo nos hablamos? Y de nueva cuenta, lo he dicho en otros episodios, cuando hacemos preguntas abiertas es porque vamos a estar dispuestos, como luego decimos los mexicanos, a pechugar, ¿verdad? Aguantar, soportar que a lo mejor nos van a decir cosas que van a ser duras para nosotros recibirlas, porque no habíamos tocado esa fibra, ¿verdad? Ese tema sensible, pero qué sano que lo podamos hacer. Otra pregunta es, ¿cómo resolvemos los conflictos? La cultura influye completamente en la manera en que nos resolvemos los conflictos. Decía, si hay tolerancia, si hay juicio, si hay perdón, si hay empatía. O la tercera pregunta, si quieres comentarla. ¿Cómo tratamos a los demás? Que es algo que hemos dicho, ¿no? O sea, yo puedo decir fuera, yo hablo ahorita como papá, yo puedo ante los demás mostrarme como un hombre recto, bueno, ¿verdad? Que me vean como, o dar la apariencia de un buen padre de familia, de un buen esposo, pero los que van a decir la realidad de esto eres tú y nuestros 3 hijos, que van a decir cómo te trata Carlos, a nuestros hijos, cómo los trata su papá. Y o sea, esa respuesta a mí me da miedo porque cometo equivocaciones, pero es importante que hagamos esto. La cultura, por supuesto, que tiene que ver en la manera en que nos tratamos. La siguiente. En cómo reaccionamos ante los errores. Y bueno, vamos a hablar de lo que nos pasa, ¿no? Y nosotros, como hemos ido creciendo con nuestros hijos que hoy son adolescentes, ¿cómo reaccionamos cuando uno de nuestros hijos tira el vaso de leche en el comedor, no? Ay, mi amor, no te preocupes. No, o sea, no hemos... Bueno, hemos mejorado en eso. Pero al principio... Yo sí puedo decir que he mejorado. No, claro, por supuesto, pero las primeras veces, sí, la manera en que reaccionamos ante un error tan normal en un niño,
Pues eso es la cultura que le estamos mostrando a un niño de edad pequeña o de edad corta, ¿no? Y de ahí nos vamos a otros errores, como cuando tu hijo tiró por enésima vez el balón, ¿verdad? Afuera donde no. Recientemente. A mí me pasó que nuestro hijo, yo le advertía, tenemos una barda aquí donde si se van los balones a un lado ya no los podemos recoger. Es muy difícil. Y es un balón que le regalaron y le dije, no puedes usar ese balón aquí porque se te va a ir como todos. Pues sí, lo ocupó y se le fue como todo. Pasaron muchos meses hasta que decidió un día, y se le fue. Y digo, no me contó en el momento. Cuando supe, no le dije nada, pero lo recuperó, ya tiene la edad y la capacidad física de recuperarlo. Pero fíjate, yo reflexioné en algo. Cuando yo le di esa instrucción, era mucho más pequeño. Y que para él era imposible que pudiera corregir ese error. Y ahorita lo corrigió. Y le dije, qué bueno que lo pudiste qué bueno que lo pudiste sacar, que tuviste la capacidad, el ingenio para recuperar ese balón porque te lo regalaron. Y le dije, pero ¿sabes qué? Entiendo por qué no me lo dijiste, porque sabías que me iba a enojar, pero por favor ten la confianza de decirme cuando te equivoques en algo. No, bueno, hablé un poquito con él, creo que no te había dicho de esto, pero ¿cómo reaccionamos ante los errores? Sí. Somos intolerantes, somos pacientes, tenemos misericordia cuando comete un error alguien en nuestra casa. Y que eso nos enseña, o sea, los errores que cometemos los padres son precisamente para enseñarnos la manera incorrecta de hacer las cosas, ¿no? Esto sirvió para que tú pudieras hablar con él y decirle, quiero que confíes en mí. Y para darme cuenta que ya creció, sí. Y que ciertos errores ya tiene capacidad de enmendarlos. O sea, un balón tan sencillo me dio una lección. Y otra última pregunta en esta parte es, ¿qué es importante para nosotros? Cultura responde esa pregunta. ¿Qué es importante para nosotros como familia? ¿Es importante la honestidad? ¿Es importante el amor entre nosotros? ¿Es importante perdón, que fue una respuesta de nuestros hijos cuando les preguntamos qué es lo que pasa, ¿verdad? Sí, pues perdonamos. O sea. No, dijo que tenemos problemas o algo así mencionó, pero que rápido como que nos arreglamos. Uh-huh. Y eso habla de perdón, o sea, no de no tener problemas, sino que decía, pero rápido. Que cuando tenemos problemas nos perdonamos. Y son cosas de las que no estábamos tan conscientes o lo teníamos tan claro, pero escucharlo de ellos nos dijo, y que discutimos mucho, ¿no? Porque somos 5, oigan. Sí, o sea, estoy justificando. Hay caos luego en la casa por cosas que están desordenadas, por la interacción de 5 individuos distintos que estamos en casa, 3 de ellos adolescentes. No me pregunten a mí. También pasando por cambios hormonales y cosas, y pues digo, yo que pues también debo de tener mis cosas, y es difícil, pero bueno, pues somos una familia normal como todas. Entonces con el tiempo, todo esto que platicamos, estas prácticas se vuelven la identidad de la familia. Sí. Cómo enfrentamos los errores, cómo nos tratamos, cómo lo que es importante para nosotros, todo esto al hacerlo diariamente, constantemente, se convierte en la identidad de nuestra familia, porque lo que se repite se convierte en cultura. Todo lo que repetimos se convierte en cultura. Y bueno, toda familia, como decíamos, tiene una cultura. Yo creo que con esto que acabamos de ir comentando, ya todos podemos ir definiendo, oye, pues sí, es que nosotros pues sí somos respetuosos y tenemos una cultura de respeto. Otros vamos a decir, oye, pues sí, ya estoy pensando que somos bien impacientes y hemos formado una cultura de impaciencia y que ya le trasladamos a nuestros hijos, pero es bueno que podamos ir viendo eso para poder reflexionar y poder hacer algunas acciones que vamos a platicar ahorita para corregir esto o mejorarlo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que un error que cometemos es que creemos que las familias no tenemos una cultura, ¿no? Relacionamos el término cultura con las empresas, con las iglesias, con otros ambientes, y hemos crecido y creído que en el tema familiar eso no aplica, y desde ahí pues ya lo descuidamos. No estamos porque no es consciente, no le estamos construyendo conscientemente, pero es imposible que algún grupo de personas no tenga una cultura. ¿Y qué es lo que nosotros podemos también pensar en cómo nos estamos llevando como miembros de casa? Y si quieres ir mencionando aquí también algunos puntos que tenemos para compartir,
de supuestos, ¿no? O reflexiones de nueva cuenta, ¿no? Si en una casa o familia se acostumbra a agradecer, existe una cultura de gratitud. Entonces, si decimos, somos una familia agradecida, no puede ser nada más de labios. Sí. Tiene que ser con actos cuando se acostumbra a agradecer. Sí. Después dice, si en una casa se acostumbra a interrumpir, existe una cultura de falta de escucha. El que sigue. Si en una casa se acostumbra a pedir perdón, existe una cultura de humildad. Exactamente, y es humildad, como decimos, humildad no se trata de ser pobre. Luego relacionamos la humildad con pobreza, no, humildad es de tener la capacidad de aceptar los errores y de poder perdonar también los errores de los demás. Eso se demuestra con cosas prácticas y reales, acciones que llevamos a cabo, ¿no? Si en una casa se acostumbra a culpar a otros, existe una cultura de irresponsabilidad, ¿no? Yo lo puedo decir como hombre, que llegue a pasar algo, yo digo, no, pues no sé, como Adán, ¿verdad? Dice la historia que lo hizo, que le preguntó Dios y le dijo, esta mujer que me diste, ¿no? Oye, ¿por qué está pasando esto en tu casa? No, es que mis hijos son unos desobedientes. Es que tal cosa es por la otra persona y yo no estoy asumiendo como hombre mi responsabilidad como padre, como esposo. Eso lo van a ver. O sea, lo vas a ver tú, que ya eres un adulto, pero lo van a ver nuestros hijos, lo van a ver nuestro hijo hombre, varón, y yo voy a estar formando inconscientemente una cultura de irresponsabilidad. Y aquí recalco la parte de inconsciente, porque yo estoy seguro que las cosas que no son sanas, que llegan a ser dañinas, las sembramos inconscientemente, porque díganme, ¿quién de nosotros como papás va a querer a propósito formar una cultura que sea insana? Sí, nadie dice, yo quiero que mi hijo llegue a ser un irresponsable. Un flojo, o sea, un perezoso, sí, o sea, grosero, ¿no? Pues no, que yo como padre diga, voy a darle un ejemplo a mi hijo de flojera para que cuando crezca sea un flojo. No, pero muchas veces tenemos esas acciones de pereza, pero no de es pasividad. Justo ahí, no es lo que decimos, o no es tu intención, es lo que haces. Lo que ven ellos que hacen. Entonces, la cultura siempre existe, la diferencia es que puede ser una cultura saludable o puede ser una cultura dañina, puede ser una cultura intencional o una cultura accidental. Y aquí sí es ser claros, porque muchas veces podemos pensar que pues todo lo que hagamos, como no lo hice a propósito, no es dañino, no va a afectar, vamos a hacer como que no está pasando, ¿no? Y en muchas ocasiones estamos tan conscientes de las cosas que tendremos que corregir en casa, sí, en el ambiente, en la manera como nos convivimos, pero queremos evadir esas cosas y no se puede. O sea, realmente podemos en algunas cosas, repito, en algunas cosas estar formando una cultura dañina, porque como lo dijimos antes, todas las culturas tienen también cosas positivas. No es que todo lo hagamos mal, va a haber cosas que estamos haciendo bien. Sin embargo, es necesario detenernos. En esta conferencia que yo veía decían, el primer error es no detenerse a analizar la cultura. Porque cuando nos detenemos a analizar la cultura, y que eso es una intención que tenemos con este episodio, sí, cuando nos detenemos y encontramos esas cosas que no son saludables, ya existe una claridad para decir, esto es lo que debemos conservar y eso es lo que tendremos que estar modificando de cómo nos llevamos. Y vamos a pasar a un siguiente punto, que es, ¿qué refleja la cultura de nuestra familia? ¿Qué es lo que va a reflejar? Y si me ayudas aquí a mencionar esto, dice... Sí, la manera en cómo nos tratamos en la familia revela estas cosas, ¿no? ¿Y en qué podemos darnos cuenta? En si hay respeto, si nos respetamos unos a otros, cómo nos hablamos, el tono, las palabras que usamos, si hay empatía, ¿no? A nosotros nos pasa muchas veces que hacemos como tierra y, bueno, conscientes de que ellos son los niños o los adolescentes y están aprendiendo y nosotros somos los adultos. Empatizar con eso ayuda mucho, ¿no? En la edad, en la etapa en la que se encuentran. Hay paciencia en nuestra familia, en nuestra casa, la paciencia es una constante. Exacto. O siempre andamos en modo rápido, en modo que fomenta esta ansiedad, ese estrés. Hay que parar a analizar esto. ¿Hay escucha en nuestra familia o no? Cada quien está en sus problemas, sí, ¿verdad? O estamos distraídos con los celulares, con nuestras cosas, o sea... Hay que hacer mucha conciencia de esto.
pausa este video, prepárate, escribe, analiza estas cosas y es un examen primero como de manera personal y luego a la familia. No, y lo hicimos nosotros primero, o sea, al estar preparando los puntos que queríamos hablar de toda la información que vimos, los primeros que empezamos a analizar cuál es la cultura de nuestra familia, pues fuimos nosotros mismos y hay muchas cosas que cambiar. Ya estuvimos platicando con nuestros hijos un poco de alguna de ellas y otras han sido entre nosotros porque hay unas que, bueno, yo creo que la gran mayoría tienen que comenzar primero con el ejemplo de nosotros y otras tantas también poder platicarlas con ellos. Muchas familias dicen amarse, pero la verdadera evidencia aparece en la forma en cómo se relacionan. Y no sucede solamente en las familias, ¿no? Como tú dices, pues hay muchos ambientes o lugares, en iglesias podemos hablar, ¿verdad? Del decir, sí, te amamos como miembro, como parte de, pero sin embargo los actos que no reflejan que estás amando a las personas. Sí, de las relaciones, cómo se relacionan. Y al hablar de relaciones es tiempo que pasas junto con esa persona. Relación es conocer los defectos del otro y poder tolerarlos, aguantarlos y conocer sus virtudes para disfrutarlas y también poder reconocerlas. O sea, relación habla de tiempo, habla de pasar momentos diferentes en diferentes ambientes y eso es lo que va a definir. De empatía, de respeto todo, cuando te sientes cansado, cuando estás enfermo, no sé, o sea, cuando estás en un tiempo de necesidad o angustia, entender por lo que está pasando la gente, ¿no? Y a veces nosotros aquí en casa, bueno, si está enfermo hoy obviamente no va a hacer las actividades que tiene que hacer diariamente, si está pasando por un momento difícil, pedir calma porque necesita un espacio, o sea, híjole, es muy profundo todo esto y nos encantó nosotros hacer este análisis de, como dices, principalmente en nuestra vida primero, en los ambientes en los que estamos, lo que estamos fomentando en casa, en los ambientes en los que participamos y pues bueno, sí. Esta evaluación sacó muchas cosas interesantes. Pues hoy seguimos mencionando qué refleja la cultura de nuestra familia. Dijimos, 1, refleja la manera en cómo nos tratamos. Pero 2, podemos mencionar que refleja cómo nos ven los demás. Las personas de afuera pueden percibir o suelen percibir cosas que nosotros dejamos de notar. Porque de nueva cuenta podemos nosotros asumir o decir, somos muy bondadosos, somos muy amorosos entre nosotros, ¿verdad? Somos muy buenos, no sé, por decirlo una expresión en general. Pero si nosotros le llegáramos a preguntar a alguien de fuera, oye, ahorita que fuiste a la casa o que te juntas con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo podrías definir nuestra familia, no? Y creo que a veces nos costaría atrevernos a preguntarle eso a la gente de fuera. O miren, a veces llega a suceder que si hay personas que son muy abiertas, que sin que les preguntemos nos dicen cosas, ¿no? Y nos pueden decir, oye, te quiero comentar algo, pero es que yo vi en tu casa que se tratan de tal manera y pues la verdad, pues como que no está muy padre eso, no se siente muy bien, lo vi hasta en la cara de tus hijos, ¿verdad? Y sus expresiones y todo, no sé si te habías dado cuenta, y uy, qué difícil. O sea, qué difícil va a ser escuchar eso porque bien podemos decir, a ver, no, Gaby, o sea, te equivocas. No, eso en mi casa no pasa. Oye, pero es que fue muy evidente cómo se llevan, o sea, esos conflictos. O sea, no. En mi casa todo está bien, tenemos una cultura sana, buena, y ni le sigas con eso. Ni le vayas a decir a mis hijos de este tema porque ellos saben que no está pasando eso. O sea, podemos hacer eso de manera natural y lo más difícil pues es lo otro, ¿no? Aceptar. Y que tenemos que tener mucho cuidado. Con esto no estamos diciendo que vayamos por la vida diciéndole a las personas lo que está bien o está mal dentro de su casa y que algo que hemos aprendido en estos últimos casi 2 años es precisamente eso. Cuando alguien se acerca y nos pregunta acerca de este tipo de temas, este tipo de cuestiones, entonces nosotros podemos dar nuestro punto de vista, pero no andamos pues diciéndole a las familias, pensamos esto de ti o pensar ciertas cosas de ciertos lugares, ¿no? No, entonces, y lo que decíamos es, los que vivimos dentro de casa nos podemos dar cuenta. Por eso yo decía ahorita, podemos preferir o tomar la decisión de ignorar esas cosas, sí. Aunque sabemos que son cosas que podemos o que tenemos que atender, porque hay momentos donde la gente va a llegar y se va a dar cuenta cuando nuestros hijos invitan amigos a casa,
Puede haber amigos que digan, oye, vamos de nuevo a tu casa porque nos gustó estar, porque nos gustó ir. Nosotros tratamos de fomentar eso, nuestros hijos salen, pero también nosotros somos muy intencionales en recibir amigos y de intentar tratarlos bien, que se sientan a gusto. Y bueno, ha llegado a pasar donde, ¿verdad?, dicen, ¿quieren mis amigos volver a venir? Y están a gusto y les gusta estar aquí, porque queremos que pues ellos puedan también sentirse bien con la familia de su amigo, en este caso nuestros hijos, no nada más con ellos. Y pues los vecinos también escuchan, ¿verdad?, los gritos que luego podemos tener. La evaluación. Ellos son, ¿verdad?, personas que pueden darse cuenta de qué cultura tenemos cuando perciben cómo nos tratamos, y la cultura familiar termina siendo visible para quienes nos rodean. De manera inevitable, la cultura es visible para las personas que están a nuestro alrededor, y como yo decía, los que estamos dentro nos damos cuenta. Sí. Nos damos cuenta. Yo puedo estar cometiendo un error que se ha hecho por generaciones, y yo lo he hecho. O sea, yo ha habido cosas que dije, ¿verdad?, no voy a hacerlo como pasaba en mi casa, y yo lo estoy haciendo acá en casa de nuevo, y lo sé y estoy consciente, pero me cuesta, ¿verdad?, en algún momento aceptarlo, y a veces pues queremos hacernos, como decimos, de la vista gorda, de eso no está pasando, pero es inevitable que los demás se puedan dar cuenta de la cultura que estamos viviendo. Y bueno, este punto número 3 de esta parte es que refleja, después de cómo nos tratamos, cómo nos ven los demás, refleja la cultura nuestras prioridades. Esa es otra característica de la cultura. Aquello que le damos prioridad es parte de nuestra cultura. Priorizamos el bienestar de nuestros hijos, de nuestra esposa, priorizamos que la llevemos en paz, que estemos en armonía, ¿verdad? O estamos priorizando a lo mejor cosas materiales, apariencia, como tú decías, el hacer todo pronto, que todo esté rápido, porque vivimos en un mundo acelerado y vivimos con falta de empatía, con falta de paciencia. ¿Qué es lo que una familia celebra? Revela lo que valora. ¿Qué celebramos como familia? ¿A qué le damos lugar para poder felicitar a los demás, reconocer? ¿Qué premiamos en nuestros hijos, en nuestra familia? Premiamos o reconocemos solo los logros, ¿verdad? Cuando alguien de nuestros hijos viene y nos dice sacó 10 y le decimos, es tu obligación, y si un día saca 8, saca 7, pero dio todo su esfuerzo y sacó una calificación así, decimos, no, es que tú tenías que haber sacado 10. Pues es una cultura donde estamos celebrando solamente los logros, y esa cultura se le va a llevar a su vida adulta a alguno de nuestros hijos, ¿no? No sé si quieres comentar algo de estos puntos. No, pues eso, o sea, es importante todo lo que se hace, el cómo los hacemos sentir. Para nosotros es súper importante celebrar sus cumpleaños, ¿no? El dar gracias a Dios porque están cumpliendo un año más, y siempre tratamos de hacer como algo muy especial. Depende de quién se trate el cumpleaños, algo especial que sepamos que les va a gustar, y así con cada una de las cosas. Tiene mucho que ver cómo nos comunicamos con ellos, el conocerlos, qué les gusta, qué no. Entonces son ejercicios que durante los episodios que hemos grabado hemos compartido lo que a nosotros nos funciona, cómo lo hacemos, y ustedes pueden tomar lo que les guste, lo que crean que les va a funcionar, háganlo una práctica, y si no les funciona, cámbienla y hagan ustedes sus propios actividades, eventos. Practiquen ser papás, mamás. Algo les va a salir bien en esa buena intención, y siempre pensando en amor hacia los demás. Exacto. ¿Y qué estamos reconociendo, no? Decíamos, solo reconocemos los logros, solo reconocemos el éxito económico, ¿no? ¿A qué le estamos dando nosotros valor? O también somos una familia que le da valor a la honestidad, al esfuerzo, a la generosidad, a la integridad, que son cosas buenas que yo creo que todos tenemos que estar fomentando en nuestras familias. Y al final queremos justamente poder decir, pues, cuál sería una buena guía para poder empezar a formar una cultura sana, ¿no? Y que son valores que vamos formando con el tiempo, no es de un día para otro esto. ¿Cuál va a ser tu base? ¿Cuál va a ser tu fundamento? Es importante. Hoy en un mundo, platicábamos hace poco con algunas personas, en un mundo donde el consumismo, donde los sentimientos, donde los likes y la aprobación es tan importante, pues ¿qué van a hacer tus hijos en medio de este mundo, no? ¿Qué va a ser lo importante, lo que tú estás fomentando en casa? Yo siempre
he sido de la idea y escribí para este episodio que como papás, como mamás, como papás, debemos fomentar en nuestros hijos esta cultura de la visión que tenemos para ellos, ¿no? ¿Qué es para nosotros importante? ¿Qué es lo que soñamos para ellos? Hemos hablado en estos últimos días acerca de la elección de las carreras, qué van a hacer, cómo lo van a hacer, de qué manera tienen que esforzarse, echarle ganas para obtener un fruto más adelante. Y les hablamos del futuro, de lo que pueden lograr, de lo que es bueno para ellos, que no se olviden para nosotros del fundamento que es la palabra de Dios, lo que Dios dice acerca de quiénes son ellos, dónde está su identidad, qué es lo más importante, qué es lo que valoramos. El estar constantemente hablando de esto con nuestros hijos crea una cultura, crea las situaciones que ellos van a normalizar en la vida. Y yo les aseguro que si ustedes empiezan a hacer eso, no importa qué tan grandes, qué tan pequeños estén, pero si desde hoy empiezas a hacer esto, fomentar estos valores, lo que es importante para ti, de adultos no se van a olvidar de eso y van a tener una cultura, pues como tú la fomentes, ¿verdad? Para nosotros es importante que sea con valores, que esté apegada a la palabra de Dios, porque yo me puedo equivocar en lo que quiero para ellos, tú también, sí. Tus ideas, ¿verdad? Lo que el hombre piensa, son ideas que a veces no están correctas, pero lo que Dios quiere para ellos, lo que Dios planeó para ellos, nunca va a estar equivocado. Exactamente. Y el siguiente punto que queremos tocar es, ya mencionabas tú algo de esto antes, es que la cultura se transmite más por el ejemplo que por el discurso. Sí. Ahorita tú decías, tenemos que hablar y es bueno que hablemos con nuestra familia, con nuestros hijos. Creo que ese es un elemento muy importante, pero la otra parte que va a hacer que sea integral esto es cuando el discurso o las palabras empatan con las acciones, ¿no? Que sea coherente. Nosotros darnos cuenta que nuestros hijos van a aprender más observando que escuchando, que no van a heredar nuestros hijos únicamente nuestros consejos, heredan nuestros hábitos, heredan nuestras reacciones, heredan nuestras prioridades, heredan la cultura que vivimos. Nosotros ahorita estamos viviendo una etapa fuerte en un área de nuestra familia y de nuestra vida, un área fundamental para una familia, y la verdad es que yo he querido intencionalmente, primero porque soy la cabeza de esta familia, ¿no? Pero de que nuestros hijos puedan ver que yo estoy tranquilo en este momento. Y es real, porque estoy buscando que Dios me dé paz y me dé tranquilidad en medio de este proceso, pero eso hereda nuestras reacciones, ¿no? Para mí ha sido importante ahorita ver cómo están viendo ellos mi reacción ante estas dificultades y al hablar con amigos, ¿no? Te decía que hablé con un amigo hace unos días, un buen amigo de nosotros, y me decía, oye amigo, si yo estuviera o cuando yo pasé eso, me desesperé. O sea, te escucho con ánimo, con fe, con esperanza, ¿verdad? Con una mentalidad positiva en el sentido sano, pero para mí es importante esto porque ellos están viendo nuestras reacciones, nuestras prioridades y van a heredar la cultura que vivimos papá y mamá. Los hijos rara vez van a hacer lo que decimos y generalmente van a terminar haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Pero aquí hay algo muy importante, lo que decíamos, que hablar de cultura es precisamente hacer cambios y también el hablarles de los ejemplos o de los errores que nosotros hemos cometido es súper importante. Sí. No es justificar ni decir no hagas lo que yo hago o no hagas lo que yo hice, sino hablarles acerca de la experiencia como esa guía. Yo creo que es importante que lo podamos hacer de esa manera. Y bueno, vamos a ahora platicar de algo que yo mencionaba ahorita y bueno, que tú decías también. ¿Cómo podemos construir una cultura sana? No perfecta, pero una cultura sana en nuestra casa. Y así como ahorita mencionamos una mezcla de cosas como saludables y otras no tanto y que podemos ir palomeando, ¿verdad? Y marcando, oye, esto de bueno lo tenemos y esto aparte que no han dicho ellos, también bueno lo tenemos y acá está lo que habría que cambiar, pero bueno, ¿cómo podemos formar una cultura sana? Y lo que nosotros podemos darles tú decías lo que nos sirve, lo que nos ha funcionado y lo que creemos es que pues el ejemplo más claro de lo que podemos tener para formar una cultura sana es formar una cultura de acuerdo pues al ejemplo de Jesús. Si nosotros nos decimos creyentes, nos decimos seguidores de Cristo, ahorita como decíamos, no es lo que digo, sino lo que hago.
Si nosotros estamos diciendo somos una familia creyente, somos una familia de seguidores de Jesús porque lo hemos aceptado a nuestro corazón, queremos ser sus seguidores o nos decimos ser seguidores, imitadores, tendríamos que estar haciendo las cosas de acuerdo a un modelo cultural que nos dejó Jesús a través de la palabra y del mensaje que Él dejó. Entonces, aquí es poder ayudarte con un fundamento bíblico, porque puedes decir, ¿cómo puedo empezar a hacer cambios para formar, o qué tipo de cultura? O sea, ya vi que estas cosas tal vez no las tengo que estar haciendo, pero ¿cuál es la cultura que sí tendría que estar formando o comenzar a formar en mi casa a partir de ahora? Pues es una cultura que vaya de acuerdo a los principios y al ejemplo de Jesús. Jesús no vino solamente a enseñar doctrinas, no vino solamente a dar enseñanzas religiosas, vino a dar un modelo de cultura que está basada, nosotros pusimos en algunos puntos, si quieres mencionarnos, cuáles son las bases y los puntos de una cultura de acuerdo al ejemplo de Jesús. Sí. Y cabe mencionar que no estuvo de acuerdo en muchas cosas que los religiosos hacían en ese tiempo y que hoy siguen practicándose, pero la cultura de Jesús es algo tan claro, tan simple. Hoy hablaba con una amiga acerca de cómo en la escritura está todo y es tan actual, y yo de verdad lloro de poder leer palabras tan actuales y que todo está escrito ahí. Vigente. Y sencillo, oigan, es que es algo tan fácil de entender. La Biblia no es complicada. Jesús no vino a este mundo a morir en esa cruz para hacernos complicadas las cosas, para llevar procesos larguísimos en absolutamente nada. La cultura de Jesús se basa en palabras, ¿no? Y en actos, pero las palabras tan sencillas son en amor, en servicio, perdón, verdad, humildad y gracia. Bueno, y muchas más, ¿verdad? Sí, pero rescatamos estas que creemos que son así como que fundamentales. Un seguidor de Jesús debería mostrar el amor a todas las personas, amar a todos, sea como sean, hagan lo que hagan, que ese amor sea una característica principal. De hecho, hay un capítulo entero de la Biblia que habla sobre la preeminencia del amor. O sea, lo más importante, lo primero es el amor. Así y en la familia tendría que ser. Si en una familia no estás con quien te casaste por amor, que amas, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. El servicio es otro. Hablamos ya también de los lenguajes del amor y actos de servicio. El servicio. Y es servir a los que están en nuestra casa. Ahorita nos estamos refiriendo a eso. Sí, principalmente, ¿no? Porque afuera podemos hacer obras y portarnos de cierta manera, pero ¿qué tal estamos sirviendo en casa? Hace unas semanas en nuestra iglesia tuvimos una oración unida, nuestra oración que hacemos con toda la iglesia, y hablaban acerca del servicio. Y en esta ocasión mi mente, mi corazón estaba abierto a solamente el servicio, y todo lo que decían se reflejaba para ustedes, para mi mamá, para mi familia, ¿no? Y yo decía, híjole, qué increíble esto. No estoy pensando en cómo tiene que ser mi servicio aquí en la iglesia cuando llego, sino todos los días en mi casa. Es importante cómo estamos sirviendo a los que nos rodean. El perdón es otro. Sí, que hablamos ya del perdón. Lo hablamos. El hablar con verdad, ¿verdad? La verdad, así. La Biblia dice Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y pues nuestras palabras tienen que ser. Sí, si nosotros queremos tener una cultura, o nos decimos seguidores de Jesús, tiene que haber una cultura de decir la verdad y de darle prioridad a la verdad por encima de a lo mejor de la conveniencia en algunas ocasiones. De cualquier circunstancia, ¿no? De cualquier persona. Sí. Ok, humildad también lo que hablabas, ¿verdad? Y gracia, que me encanta esta parte porque, ¿cuál es la frase que dice el pastor Barriger? Los pastores Robert y Taylor Barriger, ellos tienen esta expresión de que prefieren equivocarse en dar gracia que en dar juicio, ¿no? Así y decían, nos podemos equivocar, podemos darle a alguien algo por gracia. Recordemos, si alguien no ha escuchado la definición de la palabra gracia, es recibir un favor inmerecido, un regalo que no merecíamos. Uh-huh. Y decía, podemos equivocarnos en darle algo a alguien por gracia y después decir, no, pues abusó, se pasó de la mano, no lo cuidó, no lo valoró. Y decimos, me equivoqué, no, a lo mejor no debía haberle dado esto y me equivoqué. O podemos equivocarnos en alguien de no darle lo que podemos darle y hacer juicio y decir, no se lo voy a dar o no le voy a ayudar o no voy a hacer esto para él
porque yo determino que no se merece esto, y al rato darnos cuenta que era una persona que sí necesitaba y nos equivocamos en juicio. Entonces ellos dicen, preferimos equivocarnos dando gracia que dando juicio, porque Jesús vino a darnos gracia en lugar de darnos juicio. Aunque no lo merecíamos. Y tenemos que comenzar esta práctica de esta enseñanza en casa. Sí. Entonces, ahora, no queremos decir que una cultura familiar tenga que ser solo esto, o sea, no, o sea, la cultura va a venir compuesta de un sinfín de cosas, de tradiciones y costumbres también en nuestras familias, que eso pueden ser buenas y van a ser diferentes de familia entre familia. Pongo un ejemplo, tu familia es de hacer sobremesa, y yo he podido ver lo padre, bueno, lo adoptamos en nuestra familia. Yo vengo de una familia que por los trabajos de mis papás, yo no comía con mis papás, no comíamos los tres, y éramos una familia pequeña, pero por sus trabajos no teníamos esto. Y ustedes no es de que nada más tu familia coma, sino que come y hace sobremesa, ¿sí? Y eso es algo padrísimo, algo que yo amo que hagamos con nuestra familia, y puedo reconocer que no vino de mi familia. En mi familia no somos tan, a lo mejor no discutimos tanto, ¿verdad? Como pasa en la tuya, y decimos, bueno, pues eso también yo lo quiero mantener, y dice, yo no quiero tener tantas discusiones, pasa. Entonces, no estamos refiriéndonos a que nuestra cultura familiar se va a englobar y cerrar a solamente estos puntos, pero el amor, el servicio, el perdón, la verdad, la humildad y la gracia, entre otras cualidades de Jesús, si somos una familia creyente, una familia cristiana, tendrían que ser características o elementos fundamentales dentro de la cultura que estamos formando en nuestro hogar. Y Juan 13:35 nos lo dice claramente, en esto van a conocer que son mis seguidores, si tienen amor los unos con los otros. Tú lo decías ahorita, viene ese capítulo que me comentas de la preeminencia del amor, pero lo dice en muchos momentos, y aquí en Juan 13:35 lo vuelve a decir, en esto van a conocer que son mis seguidores. Yo digo que soy un papá, ¿verdad? Un hombre que soy seguidor de Jesús, y me conocen porque traigo la Biblia bajo el brazo, etcétera, lo que quieran decir de clichés y lo que sea, y quienes se pueden burlar, ¿verdad? De quienes somos creyentes, a veces juzgan y se burlan con razón, tristemente, con justificación. Pero si yo digo eso, ¿qué es lo que tengo que estar promoviendo primeramente en mi familia? La manera en que trato a la gente que está en mi casa, siendo la primera característica el amor. Jesús enseñó que las personas reconocerían que sus seguidores no solamente iban a conocerse por las creencias, sino por la cultura que reflejarían ante los demás, que es una cultura alineada pues a los estándares y el ejemplo de Jesús. No sé si quieras comentar algo de esto, porque vamos a enfilarnos al cierre el día de hoy. Está bien. Y bueno, una pregunta con la que queremos empezar el desenlace es, ¿qué cultura estamos construyendo en casa? Con todo esto ya podemos hacernos una pregunta diferente al inicio del episodio. ¿Qué cultura es la que estamos nosotros construyendo en casa? Y queremos invitarte a que evalúes, después de platicar estos puntos, ¿qué es normal en nuestro hogar? ¿Qué es normal en tu hogar? La siguiente, si quieres. ¿Qué comportamientos toleramos? ¿Qué toleramos? Aquello que toleramos es parte de nuestra cultura. Si nos quedamos callados ante ciertas cosas que son incorrectas, eso estamos formando en nuestros hijos. ¿Qué valores promovemos? ¿Qué cosas son las que estamos promoviendo? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien se equivoca? Ya lo habíamos comentado. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? Al observarnos, no al escucharnos. No cuando andamos en la calle y decimos muchas cosas con la gente, ¿verdad? O cuando estamos en el trabajo y que nos reconocen porque fuimos súper productivos y todo. O en la iglesia que nos reconocen porque somos súper serviciales. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos cuando nos observan en cómo actuamos? En las mañanas, antes de salir a la escuela, al trabajo, cuando estamos apurados, cuando estamos cansados. Es ahí donde verdaderamente reflejamos quiénes somos. La cultura no se enseña, o sea, no solamente se enseña, la cultura se moldea, y se moldea día a día con nuestros actos. Y se modela. Se modela, cada día se modela con nuestros actos, con nuestra manera de ser. Y sí, o sea, las palabras van a ser un elemento, pero como dicen que tiene que empatar el audio con el video, como luego dicen, la imagen con el sonido, es empatar ambas cosas para poder modelar una cultura que sea sana, y ya dijimos un ejemplo de cómo sería una cultura sana.
Vamos a terminar comentando algunas cosas. Algo que yo escuchaba de esta conferencia sobre cultura es que decía, tanto en una empresa, en una organización, en una iglesia, en una familia, en gran manera el futuro o el éxito de esa comunidad de personas, en gran manera el éxito va a depender de la cultura, ¿sí? Yo pensaba, ¿no? Creo que lo hablé con uno de nuestros amigos, le decía, si un restaurante dice, somos el restaurante con la mejor higiene en la ciudad, porque yo creo que en la comida nos interesa la higiene, ¿no? Y hacemos marketing, publicidad, y nos anunciamos como el restaurante más limpio de la ciudad, y decimos, eso va a ser un elemento de nuestro éxito. Pero si un día alguien le pregunta, oye, vi esa publicidad y tú ya fuiste a comer, sí, y son el restaurante más limpio, no, hombre, olvídate. Está bien sucio. Un cabello. No, hombre, andaban allá animales, los platos estaban sucios, las cucharas estaban sucias, las tazas no estaban bien limpias. No es cierto lo que dicen. Ay, en los restaurantes, por favor, no den tazas rotas. Pues sí, lo que decimos en la publicidad o en este caso en unos anuncios, si decimos eso, tendría que coincidir con lo que realmente vemos en un restaurante que anuncia ser limpio, que realmente tenga esa higiene. Entonces decíamos que en gran parte el éxito de nuestra familia va a depender de la cultura que estamos formando. Muchas familias quieren resultados diferentes, quieren hijos responsables, quieren matrimonios fuertes, quieren relaciones sanas, pero pocas veces se detienen a revisar la cultura que están construyendo en casa. No podemos esperar cosechar algo distinto si seguimos cultivando lo mismo. Entonces, invitamos a las familias a que puedan detenerse, a revisar cuál es su cultura, a entender que la cultura que tenemos hoy, tú decías al principio esta parte de el legado, pues la cultura va a ser algo que vamos a dejar como legado a las personas que siguen mañana, en los siguientes años, en nuestra familia. ¿Algo que quieres comentar para finalizar? Estoy de acuerdo que sí, que tenemos que prestar atención a eso. Creo que todos queremos éxito, todos queremos bendiciones para nuestros hijos, para nuestra familia. Bueno, pues tenemos que trabajar y esforzarnos por eso. Y esforzarnos, digo, porque no es fácil cambiar ciertas costumbres, malos hábitos, pues cosas que hacemos diariamente. No es fácil, por eso es que hay que hacer un mayor esfuerzo para que estas cosas cambien. Exacto. Y pues bueno, queremos terminar diciendo, como lo hemos venido comentando a lo largo del episodio, toda familia tiene una cultura. La pregunta no es si existe o no una cultura en nuestra familia, la pregunta clave es, ¿la estamos formando de manera intencional o la estamos dejando al azar? Porque nuestros hijos no solo van a heredar nuestro apellido, nuestros bienes o nuestras enseñanzas, nuestros hijos, nuestras familias en un futuro también van a heredar la cultura que construimos cada día a lo largo de los años que están con nosotros, porque afortunadamente pues tenemos años para poder hacer esto de manera correcta. Algunos a lo mejor ya avanzaron varios años. Tú siempre recuerdas que es todavía tiempo de hacer algo, y algunos tendrán familia muy pequeña, hijos muy pequeños, y tienen todavía un gran tiempo para desde el principio formar una cultura que sea sana. ¿Algo que quieras decir para despedirnos, Gaby? Pues eso, recordarles que nunca es demasiado tarde, que yo creo que este no es un tema que tenemos que dejar al azar, donde el viento nos lleve, donde la vida nos lleve, no, sino tenemos esta responsabilidad como padres de formar, de moldear, de modelar, de dar ese ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y yo creo que si nos esforzamos, como les decía, vamos a tener excelentes resultados. Hagan su evaluación, háganse su examen primero personal si quieren. Si no están preparados para escuchar lo que sus hijos les van a decir, bueno, hagan un alto, pueden empezar a hacer cambios y ya después preguntarles. Y pues qué gusto que nos escuchen, tenerlos por aquí. Reaccionen a nuestros videos, comenten, siempre, que no les dé pena, como decimos siempre. Nos ayuda mucho, es un gusto siempre estar aquí compartiendo estos temas que para nosotros son importantes. Decimos, como papás, nos interesa saber esto o estudiar un poco de esto. ¿Será que le interesa a los demás papás los temas que estamos hablando? Esperamos que sí. Hay gente que se acerca, hay gente que nos comenta, que nos escribe en privado. Atrévanse a hacerlo de manera pública, nadie los va a juzgar. Y pues bueno.
Y pues del video anterior a este hay varios nuevos seguidores. Les damos, pues Sí. digo, ahorita al finalizar la bienvenida a esos nuevos seguidores que ojalá hayan visto todo el episodio y lo estén viendo este saludo. Y pues terminamos con la pregunta que le da título al episodio de hoy para que la reflexionemos y la trabajemos. ¿Cuál es la cultura de tu familia? Esperemos que puedas platicarlo con los miembros de tu casa y que sea de utilidad este episodio. Muchas gracias, nos vemos pronto en un próximo video. Hasta luego.